empresa, como hemos dicho, se llama el Estudio de Abogados radicado en Panamá, que se dedica a la asesoría comercial, financiera y legal de empresas offshore a nivel mundial. Sus registros, 11 millones de documentos, han sido filtrados a la prensa. Una lista de 140 políticos y personajes de 50 países del mundo, inclusive América Latina, como hemos dicho, y el Perú, vinculados a 21 paraísos fiscales, figuran en esa larga lista puesta al descubierto. Panama Papers se ha convertido en uno de los casos más importantes de investigación periodística de alcance mundial. La filtración de más de 11 millones de documentos confidenciales han puesto al descubierto a personas adineradas y poderosas en todo el mundo que se sirven de los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. Estos documentos forman parte de 45 años de datos que se filtraron de la firma de abogados Mossack Fonseca y que abarcan registros desde el año 1970 hasta el 2015. Los documentos filtrados pertenecen a la firma de abogados Mossack Fonseca, radicada en Panamá, que está especializada en crear sociedades offshore, gestión patrimonial fiscal, estructura internacional y derecho comercial. El grupo Mossack Fonseca ofrece sus servicios en París, Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Estados Unidos, Panamá y más de 40 países alrededor del mundo. La información filtrada llegó de manera anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que, al ver la magnitud del escándalo, compartió el trabajo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en donde fue revisado por 370 periodistas de casi 80 países. Los millones de documentos incluyen mensajes de correo electrónico, hojas de cálculo financiero, pasaportes y registros corporativos que revelan secretos de los propietarios de las cuentas bancarias y empresas en 21 jurisdicciones offshore, es decir, empresas que tienen como característica principal que están registradas en un país en el que no realizan ninguna actividad económica, y si bien esto no es ilegal, sirven de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operaciones sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen, sin conocer cuál es el origen del dinero. Las principales revelaciones de los Panama Papers son documentos que muestran vínculos con 72 jefes de Estado actuales y pasados, incluyendo a dictadores acusados de desfalco en sus países. Mossack Fonseca tiene entre sus clientes a estafadores, importantes narcotraficantes, evasores fiscales, además de un blanqueador de dinero relacionado con el caso Watergate, 29 multimillonarios de la lista Forbes e importantes figuras del cine como Jackie Chan o el cineasta español Pedro Almodóvar. En esta empresa también están registradas las fortunas de varias estrellas del fútbol y miembros de la FIFA. Alrededor de 500 bancos que han trabajado con la firma de abogados panameña desde 1970. Y tal parece que es solo el inicio de un largo descubrimiento que se ha denominado como la mayor filtración de documentos de la historia en los últimos 40 años, según Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esta investigación tiene aún mucho más que ofrecer. Veamos ahora algunos de los clientes europeos a los que la firma Mossack Fonseca asesoraba en sus finanzas. Las revelaciones de la investigación sobre evasión fiscal a escala global, denominados Panama Papers, han puesto a muchas personalidades y políticos europeos en el centro de una red de sociedades que operan en paraísos fiscales. Vladimir Putin y la infanta Pilar de Borbón son algunos de los implicados. Aunque su nombre no sale en los documentos, según el análisis de datos, los amigos de Vladimir Putin, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo, establecieron una red de sociedades offshore por valor aproximado de $2.000 millones. Entre los allegados del mandatario ruso destaca el nombre de Sergei Roldugin, su mejor amigo, quien le presentó a su esposa y padrino de su hija mayor. La elección de esta persona parece evidente, de la máxima confianza de Putin y sin perfil económico marcado, pues es músico profesional y apenas involucrado en actividades empresariales. El esquema de negocios ha llegado hasta el Bank Rothschild, considerado por el gobierno de Estados Unidos como el banco personal de Putin. Los documentos filtrados describen cerca de 100 operaciones relacionadas con la red de sociedades.
El Kremlin ha negado las acusaciones contra el mandatario ruso y ha denunciado una campaña orquestada por la CIA y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. De otro lado, Sigmundur David Gunnlaugsson, el primer ministro islandés, y su esposa utilizaron una firma offshore, Wintris Inc., para ocultar millones de dólares en inversiones en 3 grandes bancos durante la crisis financiera. El propio implicado, jefe del Ejecutivo islandés, desde mediados de 2013, ha negado cualquier mala práctica y esta semana tendrá que enfrentarse a una cuestión de confianza parlamentaria. Los archivos también incluyen a Petro Poroshenko. El multimillonario y presidente ucraniano es desde el verano de 2014 único accionista de la firma Prime Asset Partners, radicada también en las Islas Vírgenes Británicas, creada para evadir millones de dólares en impuestos. El líder ucraniano se ha desligado de las acusaciones, mientras que sectores opositores han impulsado un juicio político en su contra. De España, la infanta Pilar de Borbón, hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI, presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá gestionada por Mossack Fonseca. Según información exclusiva del medio El Confidencial, Pilar se convirtió en presidenta y directora de la compañía Delantera Financiera S.A. en agosto de 1974, un mes después de que Juan Carlos, entonces príncipe de España, asumiera de forma interina la jefatura del Estado debido al grave empeoramiento de la salud de Francisco Franco. La empresa fue disuelta el 24 de julio de 2014, 5 días después de que Felipe VI fuera proclamado rey tras la abdicación de su padre. Aunque el uso de estas estructuras offshore no es ilegal, Pilar de Borbón no ha querido aclarar por qué presidió esta compañía durante tantos años en un país con grandes ventajas fiscales y para qué utilizó esta sociedad. Indirectamente, los llamados papeles de Panamá han salpicado también al primer ministro británico David Cameron. Su padre, Ian Cameron, fallecido en 2010, también usó los servicios Mossack Fonseca para blindar su empresa Belmore Holdings de la Hacienda británica. Los documentos filtrados por The Guardian revelan que el padre del primer ministro eludió el pago de impuestos en Reino Unido. David Cameron, que en el pasado ha exigido reiteradamente mayor transparencia en los paraísos fiscales, ha declinado responder sobre la implicación de su padre en las revelaciones de los papeles filtrados. Con el transcurso de la semana y el avance de las investigaciones, los nombres de más figuras europeas se irán revelando como parte de este nuevo escándalo mundial. Y entre los nombres que aparecen también están figuras del fútbol, están incluidos ahí en estas cuentas que confiaban a la empresa panameña. Estos son algunos de los clientes del fútbol mundial. Real Sociedad, club de fútbol que milita en la primera división española, abrió empresas en paraísos fiscales para canalizar el pago de jugadores extranjeros que estuvieron en sus filas entre el 2000 y 2008, según los documentos internos de la empresa Mossack Fonseca. Dichos archivos, a los que tuvo acceso el Confidencial y La Sexta, a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revelan que al menos 7 jugadores extranjeros de aquella época utilizaron este sistema para cobrar de la Real Sociedad. Ellos son Darko Kovacevic, Nihat Kavesi, Sander Westerveld, Tayfun Korkut, Valery Garpin, Gabriel Schurer y Matías Asper. Según el Confidencial, las empresas se abrían a nombre de los jugadores, pero eran gestionadas y controladas por el Club Tuzuri Urdin, club de hockey español, aunque en ellas no figuraba el nombre de la Real Sociedad. Sin embargo, el actual gerente del club y responsable de esta área desde hace 30 años, Iñaki Otegui, era el encargado de ponerse en contacto con el despacho de Mossack Fonseca para tramitar la apertura de una sociedad offshore a nombre del jugador. Acuerdo que se cancelaba cuando finalizaba la relación del futbolista con la Real Sociedad. Esta práctica se utilizó en la Real Sociedad durante los mandatos de José Luis Astiazarán, Miguel Fuentes, María de la Peña e Iñaki Badiola. 5 de estas compañías se registraron en Islas Vírgenes Británicas y las 2 restantes, las vinculadas al centrocampista turco-alemán Tayfun Korkut y al portero sueco Matías Asper. Los jugadores cedían a estas empresas radicadas en paraísos fiscales una parte de sus derechos federativos, por ejemplo, el 53% en el caso de Kovacevic, e ingresaban el dinero correspondiente por estos derechos en las cuentas abiertas en Suiza y Jersey. Por el momento, la Real Sociedad ha eludido hacer declaraciones sobre este asunto.
De otro lado, la familia Messi aseguró mediante un comunicado que nunca ha usado la sociedad que vincularía a Leo Messi con los denominados Panama Papers y que los abogados del jugador están estudiando acciones legales contra los medios que han difundido la noticia. Los Messi aseguran que se declararon ante la Hacienda española todos los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, devengados con anterioridad y posterioridad al procedimiento seguido ante la agencia tributaria. Según la versión de la familia del jugador, en la noticia se vinculan esas informaciones con hechos totalmente ajenos que se encuentran actualmente pendientes de resolución o incluso con causas archivadas por los tribunales de justicia, como es el caso de los denominados partidos benéficos. Para darnos una idea de la dimensión de las operaciones de Mossack Fonseca, que ha rechazado haber hecho algún tipo de operación ilegal. Él dijo que el representante dijo que prestaba servicios legales a sus clientes, y los clientes, según el diario británico The Guardian, son 300.000 compañías. Por eso se considera esta la filtración más grande en la historia, más que Wikileaks. Wikileaks fueron